Un mal movimiento. Si vienes conmigo y alientas mi fe, si estás a mi lado, ¿a quién temeré? Si vienes conmigo y alientas mi fe, si estás a mi lado, ¿a quién temeré? A nada tengo miedo, a nada he de temer. Señor, si me protegen tu amor y tu poder, me llevas de la mano, me ofreces todo bien. Señor, tú me levantas y vuelvo a caer. Si vienes conmigo y alientas mi fe, si estás a mi lado, ¿a quién temeré? Si vienes conmigo y alientas mi fe, si estás a mi lado, ¿a quién temeré? Buenas noches, queridos hermanos y hermanas, y una palabra de gratitud a todos, a todas aquellas que en esta noche han querido sumarse, quieren sumarse a este nuevo esfuerzo de evangelización que desde la Parroquia Catedral de Limón tratamos de ofrecerles como un medio oportuno para el crecimiento en la fe. Ya el pasado miércoles iniciamos una escuela de formación bíblica que vamos a continuar cada uno de los miércoles. De igual forma, los días viernes estaremos realizando este espacio que hemos titulado Esta es nuestra fe. Un espacio al cual te invitamos para que en él tengas la oportunidad y tengamos todos la oportunidad de crecer y de madurar en aquella fe que nos transmite la Iglesia. Si nosotros nos preguntáramos en este primer momento, ¿qué es lo que buscamos con este espacio? ¿Qué es lo que perseguimos? ¿Cuál es nuestro objetivo? Entonces tendríamos que responder claramente que el objetivo que buscamos no es otro sino el de conocer con mayor profundidad la fe sobre la que se asienta la vida de la Iglesia, con el fin de poderla vivir con mayor intensidad unidos a la comunidad eclesial. Quiero subrayar algunos elementos de este objetivo para que desde un primer momento podamos tener claridad sobre cuál es el motivo que nos reúne, que nos congrega y que espero nos pueda seguir congregando cada viernes a esta misma hora.
conocer con mayor profundidad la fe. Cada uno de nosotros tiene una vivencia de fe. Cada uno de nosotros ha sido formado desde pequeño en la fe. Pero la fe es una fuente inagotable cuya profundidad nunca se termina, nunca se agota. Por lo tanto, la fe es una fuente de la que siempre hemos de estar extrayendo una riqueza mayor. Por lo tanto, profundizarla es algo que debe mover nuestra vida como creyentes. Por otra parte, el objetivo señala con claridad que esta fe es el fundamento sobre el que se asienta la vida de iglesia, de forma tal que podemos captar que en la profundización de la fe se afianzará también nuestra vocación y nuestra identidad como iglesia, y con un fin particular, no el de poder acumular conocimientos, sino con el fin de poder vivir esta fe con una mayor intensidad, unidos como comunidad eclesial. Quisiera, pues, saludarlos afectuosamente nuevamente, invitarlos a que, puestos en las manos del Señor y bajo la protección de María Santísima, que es modelo de una fe vivida con toda su intensidad, con toda su magnitud, pudiéramos disponernos a vivir este momento. A ella, aquella que engendró primero en la fe al Hijo de Dios, para después engendrarlo en su vientre, nos encomendamos y le decimos: bajo tu amparo y protección nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todos los peligros, oh Virgen gloriosa y bendita. Amén. Y dispuestos de esta manera, quisiera invitarles a que volviéramos nuestra mirada hacia la Sagrada Escritura y nos encontráramos con un texto tomado del Evangelio según San Mateo, en el capítulo 16, a partir del versículo 13. Nos dice el evangelista: cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Felipe, interrogó a los discípulos: ¿quién dicen los hombres que es este hombre? Ellos contestaron: unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o algún otro profeta. Jesús les dijo: ¿y ustedes, quién dicen que soy yo? Simón Pedro respondió: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Jesús le respondió: dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo ha revelado nadie de carne y sangre, sino mi Padre del cielo. Pues yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra constituiré mi iglesia, y el imperio de la muerte no la vencerá. Este texto tan conocido por todos nos da la oportunidad de comenzar a reflexionar sobre el tema que en este espacio quisiera con ustedes cada viernes compartir. Profundizar en la fe, decíamos anteriormente. Y nos dice acá claramente el texto de San Mateo que Jesús en el camino hace una pregunta a sus discípulos. Una pregunta que es, podríamos decir, el centro mismo del Evangelio. Y una pregunta que va en dos direcciones. Por una parte, les pregunta a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es Él? ¿Qué piensa la gente sobre Jesús? Y hemos podido escuchar cómo la gente de aquel entonces tiene un sinnúmero de ideas. Unos piensan una cosa, otros piensan otra cosa, otros piensan otra cosa. Por eso Jesús se dirige directamente a sus discípulos y les pregunta: ¿y ustedes, quién dicen que soy yo? ¿Quién soy yo para ustedes? Pedro toma la palabra y se hace el portavoz de aquel grupo de discípulos, convirtiéndose así en el primer testigo de la fe. Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios que vive, del Dios viviente. Inmediatamente Jesús halaga a Pedro y le dice: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia.
es vital que nosotros podamos entender algo para poder captar la profundidad de este texto bíblico. Cuando Jesús se dirige a Pedro y le dice, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, no le está diciendo que Él es la piedra sobre la que la iglesia se va a edificar, sino que claramente señala que la piedra sobre la que se va a edificar la iglesia es la fe que Pedro acaba de profesar. Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Esto no le quita importancia al ministerio de Pedro, porque lo sitúa claramente como el primer testigo de la fe y como el garante de esta misma fe. Esto lo podremos ver después con mayor profundidad. Pero de momento señalemos que la piedra sobre la que se edifica la iglesia es aquella fe de la que Pedro se ha constituido portavoz, aquella fe que Pedro profesa. Hay un elemento en este sentido que debemos recordar y que debemos ir teniendo muy presente a lo largo del desarrollo de este tema. La profesión de la fe tiene como garantía de autenticidad el estar ligada al testimonio apostólico. Pedro es el primer testigo de la fe, aquel que confiesa la fe, aquel que se hace portavoz de la comunidad creyente y pone de manifiesto la fe sobre la que la iglesia se va a edificar. Por lo tanto, la experiencia de esta fe, la experiencia de la fe que los discípulos profesan, es una fe que necesariamente está ligada al testimonio de aquellos que no la transmiten, el testimonio apostólico. Quisiera en ese sentido hacer un paréntesis y poderles decir que a través de este mismo medio que estamos utilizando para este espacio de formación, si a bien lo tienen en algún momento, ustedes pueden formular alguna pregunta, pueden manifestar alguna inquietud y en la medida de lo posible vamos también a ir abordando estas inquietudes y vamos a tratar de ir dándoles respuesta. Bien, seguimos adelante y entonces hemos de subrayar lo que anteriormente he dicho. En la unicidad de la fe se sostiene la iglesia y se fundamenta su identidad. La fe que sostiene la vida de la iglesia y que Pedro profesa es lo que le da cohesión a la vida de la iglesia, es lo que le da contextura a la vida de la iglesia. De allí que escuchamos al apóstol San Pablo, que en la carta a los Efesios nos presenta un hermosísimo texto que nosotros no hemos nunca de olvidar y que hemos siempre de tener presente y de tener en cuenta. En el capítulo 4 de la carta a los Efesios, nosotros leemos: un solo cuerpo y un solo espíritu, como una es la esperanza a la que han sido llamados, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre. Acá podemos descubrir cómo el apóstol vincula lo que anteriormente he señalado. La fe, que es una, es el fundamento de la iglesia que por razón de la fe que profesa y vive, es también una sola. De allí que la vida de la iglesia está unida a la fe que profesa. Si la iglesia se presenta en medio del mundo como la creación de Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, o dicho con palabras de San Cipriano, la iglesia es la comunión de fieles reunida en la virtud de la unión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es decir, la iglesia es transparencia viva del Dios que es uno y trino. Pues esa iglesia que profesa la fe en el Dios que es trinitario, es la iglesia que sobre esa fe
se sostiene como una sola y que se edifica así en medio del mundo. La unidad en la fe constituye la iglesia en correspondencia con su origen, que está en el Dios que es uno y trino. Ante esto, y teniendo claro que la unidad de la fe es lo que sustenta la unidad de la iglesia, logramos entender cómo es que en los escritos del Nuevo Testamento y de forma particular en las cartas llamadas pastorales se manifiesta una inquietud, una preocupación. En aquel momento, cuando ya las comunidades habían hecho un cierto camino, se habían ido constituyendo y se habían ido afianzando en la fe que los apóstoles les transmitían, comenzaron a vivir una experiencia singular, porque algunos se introducían en su seno y comenzaban a tergiversar las enseñanzas de los apóstoles, comenzaban a transmitir otras enseñanzas que no eran aquellas que los apóstoles les habían transmitido. Hay un sinnúmero de casos que podemos nosotros citar. Particularmente les invitaría a que leyeran la carta a los Gálatas. Los Gálatas, que ha sido una comunidad que se edificó bajo la orientación de Pablo, en la transmisión de las enseñanzas de Pablo. Una vez que Pablo se aleja de la comunidad para irse a otra comunidad, ven cómo a ellos llegan algunos de origen judío que comienzan a tergiversar la enseñanza del apóstol y comienzan a inducir a que los cristianos vuelvan nuevamente a las enseñanzas propias de los judíos, a la fe judía. De allí que la carta es una reacción bastante airada del apóstol, que les llama la atención y que les dice: oh insensatos Gálatas, que habiendo comenzado de una forma tan ecuánime, han terminado por escuchar un montón de tonteras. No lo dice así el apóstol, eso lo estoy diciendo yo, pero el sentido es exactamente el mismo. Esta preocupación por aquellos que se introducen en la comunidad y comienzan a distorsionar la enseñanza de la fe, y al distorsionar la enseñanza de la fe comienzan a fraccionar la vida de la iglesia. Como les digo, es una preocupación que está presente en los escritos del Nuevo Testamento y de forma singular en las cartas llamadas pastorales. Una de ellas, las cartas del apóstol San Pablo a su discípulo Timoteo. Y en la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo, ojalá pudieran tener ahí a mano la escritura, y si la tienen, les invito a que puedan buscar el texto del capítulo 4, versículos del 2 al 4. El apóstol San Pablo, a punto de terminar su vida, ya estando en la cárcel, a punto de ser sacrificado, da las últimas recomendaciones a su discípulo Timoteo. Y entre las inquietudes que le transmite el apóstol hay una que ocupa un lugar muy importante en el corazón del apóstol. Él se preocupa porque se da cuenta de que en medio de la comunidad hay quienes causan división de la comunidad eclesial, distorsionando el sentido de la fe. En este texto leemos con toda claridad, capítulo 4, versículos del 2 al 4. Le dice San Pablo a su discípulo: proclama la palabra, insiste a tiempo y a destiempo, arguye, reprende, exhorta con toda paciencia y pedagogía, pues llegará un tiempo en el que no soporten la sana doctrina, sino que siguiendo sus pasiones se rodearán de maestros que les halaguen los oídos, no dando oídos a la verdad, se volverán a las fábulas. En esta otra traducción, aunque es el mismo significado, pero para que lo puedan captar en toda su profundidad, dice el apóstol: proclama la palabra, insiste a tiempo y a destiempo, reprende, amenaza, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá un tiempo en el que los hombres no soportarán la doctrina sana, sino que arrastrados por sus propias pasiones, se harán con un montón de maestros por el deseo intenso de oír novedades, y se apartarán en sus oídos de la verdad
y se volverán a las fábulas. Vean con cuánta preocupación y con cuánta vehemencia el apóstol San Pablo se dirige a su discípulo Timoteo, advirtiéndole de un grave peligro que amenaza la integridad de la vida de la comunidad, su unidad en cuanto comunidad, por el fraccionamiento de la fe que se puede dar. Les decía, en las cartas pastorales subyace esta preocupación que también se evidencia en otros escritos del Nuevo Testamento. Las desviaciones que amenazan la unidad de las comunidades y que son propiciadas por personas que se apartan de la enseñanza recibida por los apóstoles. De la misma forma, en el libro de los Hechos de los Apóstoles nos encontramos un hermosísimo pasaje, un texto bellísimo. Pablo llama a los presbíteros de aquella región, en Mileto, a los presbíteros de Éfeso, para despedirse de ellos. Y como en un momento muy singular, vivido con una profunda conmoción afectiva, el apóstol les da las últimas recomendaciones antes de despedirse. En el capítulo 20 del libro de los Hechos de los Apóstoles, del versículo 28 al 30, leemos lo siguiente. Tengan cuidado de ustedes y de toda la grey, en medio de la cual les ha puesto el Espíritu Santo como vigilantes para pastorear la iglesia de Dios que Él se adquirió con la sangre de su propio Hijo. Y oigan, dice el apóstol a los presbíteros de Éfeso: yo sé que después de mi partida se introducirán entre ustedes lobos crueles que no perdonarán al rebaño, y que también de entre ustedes mismos se levantarán hombres que hablarán cosas perversas para arrastrar a los discípulos detrás de sí. Acá el apóstol denuncia una gran tentación, la tentación de aquellos que se yerguen como maestros, de aquellos que pretenden en medio de la comunidad creyente un cierto liderazgo y que entonces adaptan a su pensamiento las enseñanzas recibidas para comenzar a moldearlas de forma tal que se vuelven algo agradable, algo atrayente para aquellos que se han integrado en la comunidad cristiana, y comienzan a causar divisiones arrastrándolos detrás de sí. Por eso el apóstol San Pablo en la carta a los Corintios insiste claramente a los creyentes de Corinto que ellos no pueden estar divididos diciendo que unos siguen a Pablo, que otros siguen a Apolo, que otros siguen a Pedro, sino que claramente el apóstol señala que la mirada ha de estar en Jesucristo, cuya enseñanza es transmitida fielmente a la comunidad creyente por el testimonio apostólico. Las rupturas en la unidad de la iglesia, podemos percibirlo con claridad, son sentidas como una dolorosa contradicción con la voluntad del Señor. Había expresado Jesús en la última cena: Padre, que ellos sean uno como tú y yo somos uno. La fe común es el factor de unidad de la comunidad creyente. Así lo decía San Pablo, y lo vuelvo a citar en el capítulo 4 de la carta a los Efesios. Una sola es la fe, y porque una es la fe, una es la comunidad. Cuando la fe se distorsiona y cuando se va moldeando de acuerdo a aquel que la predique, comienza a fraccionarse la unidad de la iglesia y comienza esta a sufrir en su más profunda interioridad lo que es totalmente ajeno a la voluntad del Señor. Escuchemos nuevamente al apóstol que en este contexto nos dice: os conjuro, hermanos,
por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a que tengáis todos un mismo hablar y no haya entre ustedes divisiones, antes bien, estén unidos en una misma mentalidad y un mismo juicio. Esto lo dice el apóstol San Pablo en la primera carta a los Corintios, en el primer capítulo, versículo 10. Podemos notar claramente cómo ya en los escritos del Nuevo Testamento se va haciendo claro ante nosotros que hay una preocupación fundamental en aquellos que sostienen la vida de la iglesia, y es el mantener la unidad de la fe para que en ella la comunidad eclesial se pueda mantener también unida. Bien, si tenemos presente esto, podríamos entonces dejarlo como una mesa servida para después echar mano a ella y pensar un poco en el mundo en el que vivimos, en la época en que nosotros vivimos. Una época en la que el entorno cultural hace que a nosotros nos lleguen palabras de todos los rincones, palabras que vienen de una forma y de otra, revestidas de un lenguaje o de otro. Son una multiplicidad de palabras que se pronuncian a nuestro alrededor y que van en toda dirección. Por eso, el creyente tiene que ser consciente de que formar su juicio en la fe no es algo sencillo. Y no es algo sencillo porque necesariamente tendrá que estar constantemente confrontando su fe con todas esas otras palabras que en el mundo circundan, que en la cultura actual abundan, y tendrá que aplicar el criterio de San Pablo, un criterio sumamente sabio. Examínenlo todo y quédense con lo bueno. El creyente, por eso, no puede contentarse con una fe de medio ver, una fe rala, fría y sin dulce, digo yo muchas veces. Nos dice claramente el documento de Aparecida que una fe ralita, que una fe inconsistente no le permite a un creyente enfrentarse a los retos que el mundo moderno le presenta, porque no sabrá diferenciar entre aquello que es la verdad, entre aquello que es la enseñanza que debe seguir y tantas palabras que resuenan a su alrededor, y posiblemente sucumbirá si las raíces de su fe no son profundas. Por eso nos dice el documento de Aparecida con toda claridad: es necesario que todos tengamos la valentía de adentrarnos en la fe, de profundizar en la fe, de recomenzar a partir de Cristo, para hacer que nuestra fe no sea simplemente una caricatura, no sea simplemente una niebla ahí medio espesa que nos envuelve, pero que no incide directamente en nuestra vida, que no marca los pasos, el rumbo de nuestro diario caminar. Cada palabra de todas estas que se pronuncian reivindica para sí misma el patrimonio de la verdad, lo cual ha gestado un rasgo cultural que nos marca, queriendo evitar todo tipo de confrontación en un consenso ilusorio, da pie a reconocer cada palabra como verdad. Voy a detenerme a explicar estas palabras que acabo de leer. ¿Qué es lo que sucede? Lo que sucede es que si yo le doy a cada palabra que me llega, a cada criterio que me llega, el mismo valor, y si yo, por no confrontarme con ninguna de esas palabras, simplemente las acepto todas como verdad, terminan todas siendo falsedad, porque la verdad no está fraccionada, sino que la verdad tiene una consistencia que le es propia y que no viene de afuera, no viene de quien pronuncia una determinada palabra, sino que viene desde dentro de la misma verdad. Vivimos por eso en una cultura un tanto gelatinosa, una cultura en la que el pensamiento se convierte como en una especie de masaguada, como nosotros decimos, una masa que no es masa propiamente, que no es atol, que no es agua, que no tiene forma, que no tiene consistencia, y en la que muchos adoptan como un medio fácil de vivir para no tener problemas con nadie,
aceptémoslo todo, todo está bien, todo lo metemos en el mismo canasto y a todo le damos exactamente el mismo valor, como si todo fuera la misma verdad. Esto tenemos que tenerlo muy presente, tenemos que ahondarlo, no porque nosotros seamos invitados a vivir reaccionando de frente a todo el mundo y peleándonos con todo el mundo, sino porque debemos ser capaces de estar en un constante y crítico discernimiento. Nuestra fe nos da los criterios, nos da los parámetros desde los cuales nosotros podemos críticamente leer aquello que nos viene de cualquier medio y, como dice el apóstol, examinándolo todo, quedarnos con lo bueno. Cuando fue elegido el Papa Benedicto XVI, el cardenal Ratzinger, que era el decano del colegio cardenalicio, presidió la Eucaristía previa al cónclave. Esa Eucaristía en que se invocaba el Espíritu Santo de parte de los cardenales, pidiendo su asistencia para después entrar en el cónclave que iba a elegir al Papa, que fue el mismo cardenal Ratzinger y que tomó el nombre de Benedicto XVI. En esta Eucaristía, en la homilía, el cardenal Ratzinger afirmó que uno de los retos principales a los que se enfrenta la sociedad de hoy es la llamada dictadura del relativismo, según la cual no existe una verdad absoluta que sea válida para todos los seres humanos, sino que la verdad se construye en cada época de la historia y podríamos decir de acuerdo al gusto de cada persona. Como si fuese una especie de vestido que yo me pongo, que al otro no le gusta, pero a mí me hace sentirme bien, y entonces si para mí está bien, esto está bien, y no me meto con el otro y el otro no se mete conmigo, y cada quien termina haciendo de su criterio, haciendo de su palabra su propia verdad, y al existir tantas verdades termina no existiendo ninguna. Eso es a lo que el cardenal y después Papa Benedicto XVI llamaba la dictadura del relativismo, es decir, todo es relativo, me da igual, todo es igual. Ahora, si nosotros, atendiendo a lo que vivimos en la cultura actual, en la época actual, sumamos el relativismo al individualismo, que es otra de las características propias de la época en la que vivimos, entonces esto nos da como resultado una cultura sin referentes, en la que cada quien va por donde le parece y de acuerdo a lo que le parece. Ejemplos podríamos citar muchos, pero la intención no es propiamente esa, sino simplemente realizar una introducción que nos permita captar el por qué es importante profundizar en la fe, por qué es importante que nos demos nosotros el espacio y la tarea de adentrarnos en la fe, no para pelear con nadie. La fe no es para ser peleada, no para estar en contra de nadie, no, sino para tener criterios que nos haga posible un diálogo sano y constructivo con el mundo en medio del cual vivimos. Nuestros obispos, en el documento de Aparecida, en este sentido de lo que vengo hablando, nos hablan de la lógica del individualismo pragmático y narcisista que suscita mundos imaginarios especiales de libertad y de igualdad. Mundos en los que cada quien flota de acuerdo a sus gustos, que cada quien se forja de acuerdo a sus intereses, pero que no dejan de ser algo más que un monumento al propio ego. Por ello, nos hablan también nuestros obispos en este documento de la tentación muy presente en la cultura actual de ser cristianos sin iglesia y de andar detrás de búsquedas espirituales individualistas. Tengamos muy presente esto. Hay quienes afirman que vivimos en un mundo profundamente religioso, pero un mundo en el que cada quien ha querido fabricarse su propio universo religioso.
Es decir, esto nos lleva a querer forjar, o ante el peligro de querer forjar, una fe a la medida de cada uno. Tengamos muy presente, hermanos y hermanas, lo que esto significa. Porque yo puedo decir, tengo fe, sí, y eso encierra sin duda alguna un gran valor. Hace algunas décadas era muy frecuente encontrarse personas que se declaraban ateas, personas que decían que no creían en Dios. Hoy, no obstante, ya no es tan frecuente encontrarse con personas que niegan a Dios. No vivimos en un mundo ateo, por el contrario, vivimos en un mundo muy religioso. Pero esto de religioso no simple y sencillamente es algo que podemos pasar por el filtro sin detenernos, porque, como les decía anteriormente, el universo cultural en el que vivimos ha marcado de tal forma que muchos viven creyendo, queriendo hacer de ese universo religioso algo a su propia medida, y por lo tanto viven pretendiendo vivir una fe según su propio arbitrio, según su propia determinación. La fe ciertamente es una respuesta personal, es decir, eso no lo podemos negar, pero lo que hay que tener en cuenta es que lo personal no se identifica con lo individual. ¿Por qué? Porque el objeto de esta fe es Dios, quien trasciende infinitamente las expectativas y los deseos del hombre. Por ello, en la experiencia de la fe, no podemos perder de vista que la iniciativa no es del hombre creyente, sino que es de Dios. Atentos a lo que esto significa. Puesto que la fe tiene como objeto fundamental y fundante a Dios, yo no puedo simplemente limitar mi fe a lo que de mí depende en cuanto respuesta a ese Dios que me llama, sino que tengo que tener presente que ese Dios ha querido tomar en mi vida una iniciativa, y que ese Dios no es un Dios que yo hago a mi medida, como si fuese una especie de pelota de plasticina a la que yo le puedo dar las características y la forma que yo quiera. Dios es infinitamente mayor que las expectativas de todo ser humano, que sus deseos, y por lo tanto es Él quien determina las medidas de mi fe. Veamos esto de una forma detenida. 3 afirmaciones que debemos todos tener en cuenta, que nos deben marcar el rumbo. Lo primero, ya lo he dicho, Dios tiene sus propias medidas. ¿Qué significa esto? Primero, significa que Dios no es criatura, como yo sí lo soy. Yo soy criatura, Él es creador. Una segunda consecuencia, se diferencia por ello de los ídolos. ¿Por qué razón? Porque el ídolo es creación del ser humano. El ídolo lo forja el ser humano en su mente, en su corazón, o lo forja con sus manos. Y en el fondo, puesto que es creación del hombre, del ser humano, el ídolo termina siendo una proyección de su propio yo. Es decir, una prolongación de su propio yo. En el ídolo, el hombre que se dice creyente está adorando algo de sí mismo, está adorando lo que proyecta de sí mismo. Por esa razón señalaba en el primer criterio, Dios no es criatura, Dios es Dios, y por lo tanto la fe debe ser aquella disponibilidad del ser humano a dejar a Dios ser Dios en su propia vida. Y un tercer elemento que tenemos que subrayar es que el Dios en el que creemos, ese Dios que tiene sus propias medidas, es un Dios personal. Es decir, un Dios frente al cual yo solamente puedo entrar en relación
a través, valga la redundancia, me disculpan, a través de una relación personal. La fe, por lo tanto, tiene este fundamento vital. La fe es la expresión de una relación personal entre un yo y un tú, una relación destinada al crecimiento y a hacer surgir un nosotros, que es la dimensión comunitaria que la misma fe encierra. La segunda afirmación: este Dios, que tiene sus propias medidas, ha tomado la iniciativa al revelarse. Es decir, hay un movimiento permanente de amor del Creador hacia su criatura. Un movimiento por medio del cual Dios sale al encuentro del hombre. Pero, y acá hay algo fundamental, un salir al encuentro del hombre asumiendo sus propias posibilidades y respetando todo lo que él como ser encierra. Quiere decir, y vean que esto es fundamental, que Dios no se revela al ser humano como metiendo su conocimiento en una especie de embudo que entra en mi cabeza y que da como resultado el que yo ya conozco a Dios. No, Dios se deja conocer en una relación que debe ir siendo marcada por un crecimiento profundo en el que Dios respeta al ser humano, porque el ser humano no tiene la capacidad de asimilar a Dios en un bocado, sino que tiene que ir haciendo un camino de conocimiento. Por eso la fe es un camino constante, por eso nunca se termina de crecer en la fe, porque nunca se termina de conocer al objeto de esa fe, que es Dios. La tercera afirmación: el Dios que tiene propias medidas, que ha tomado la iniciativa de revelarse, es el Dios que ha escogido a un pueblo, se ha querido revelar a ese pueblo. Su revelación, es decir, este darse a conocer, es personal, sí, pero no quiere decir que sea individual. Personal porque es lo que Él permite que cada persona en una relación vaya conociendo, pero no individual porque Dios no se revela a una especie de ser encerrado en sí mismo para que ya lo tenga como conocimiento y no tenga nada que ver con los demás. Su pueblo es el sujeto de la fe en Él, y por lo tanto, y subrayémoslo, la fe encierra una dimensión comunitaria fundamental. Por esta razón entendemos con toda claridad que la fe en el Dios revelado no es algo que cada quien hace a su propio capricho. La fe no es algo que cada quien pueda amasar de una determinada forma y en el que pueda decir, bueno, yo creo en esto porque a mí me gusta esto y me gusta aquello y me gusta lo demás allá. Hoy hay movimientos sumamente fuertes, corrientes sumamente fuertes de pensamiento. Piensen en esto que se ha dado a llamar la nueva era, en que las personas cogen un poquito de creencias orientales, un poquito de tal cosa, un poquito de tal otra, otro poquito de tal otra, y terminan haciendo como una amalgama, una especie de licuado, y dicen, esta es mi fe. Y esa fe termina no teniendo a un Dios personal por ningún lado, porque aquello en lo que se cree terminan siendo un montón de ideas que la persona tiene y a través de las cuales lo que hace es proyectar su propio yo. He venido desarrollando este tema, no sé si en la mesa de transmisión hay alguna inquietud que se nos haya transmitido, ¿no? Continuamos entonces. Cuando una persona da a su fe su propia medida, decía antes, termina proyectando en ella su propia profundidad. Dios deja de ser el objeto de la fe y bajo el nombre de Dios se proyecta el propio yo. Oigámoslo y prestémosle atención a esta afirmación. Cuando una persona
da a su fe su propia medida. Es decir, cuando una persona cree de acuerdo a lo que se le ocurre, de acuerdo a lo que le gusta, de acuerdo a lo que piensa, de acuerdo a lo que le han transmitido, de acuerdo a lo que ha seleccionado incluso de la misma fe cristiana, termina proyectando en ella su propia profundidad, es decir, su propia imagen. Es como una persona mirándose de frente a un espejo. Ya entonces Dios no es el objeto de su contemplación, sino que el objeto de su contemplación es su propio yo. Más aún, marcado como vive el ser humano por su condición de pecador, es algo que no se puede evitar pensar, es algo que no se debe omitir de nuestra reflexión. Como el ser humano está marcado por su propia condición de pecador, al proyectar su propia imagen en la fe que dice vivir, termina proyectando una imagen también marcada por esa fragilidad, esa inconsistencia de su condición de pecador, y por lo tanto termina proyectando en su profundidad la distorsión propia de una subjetividad herida. Es decir, si yo vivo marcado por una serie de heridas que el pecado ha dejado en mí, si vivo marcado por esas heridas y aquello en lo que yo creo, en lo que yo forjo, yo no puedo evitar que eso que yo forjo esté marcado también por las heridas de mi pecado. Entonces termino viendo y proyectando como fe lo que yo proyecto, y no solo lo que yo proyecto porque no está en estado puro, sino también lo de inconsistente que hay en esa proyección que yo realizo. Por esta razón, es importante afirmar y tengámoslo presente porque es el objeto de este espacio de reflexión que semanalmente vamos a tener, y es algo que no podemos perder de vista. Nuestra fe, esa fe que nos identifica como creyentes, esa fe que nos identifica como cristianos, no es una fe individualista, no es la proyección de nuestro propio yo, es la fe de la iglesia. Y noten, hermanos, cómo nos vinculamos a lo que en un principio decíamos cuando en el texto de aquel pasaje de Cesarea de Filipo, Jesús le decía a Pedro: sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y señalaba con toda claridad que se trata fundamentalmente de la fe de la que Pedro se hace portador, es decir, de la fe de la iglesia, y que edifica a la iglesia. En relación con esta afirmación, nuestra fe es la fe de la iglesia, tenemos que señalar que antes que nosotros ha existido una comunidad creyente que ha encarnado y vivido la experiencia de Dios. Una comunidad que ha existido antes que yo y que es la comunidad que ha encarnado y ha vivido la experiencia de Dios. Por otra parte, esta comunidad es la que nos ha transmitido la experiencia de la fe. Y en tercer momento, en la transmisión de esta fe, un elemento constitutivo es la apostolicidad. Puede que lo que yo vengo diciendo parezca sumamente denso y de repente alguno puede correr el riesgo o caer en la tentación de pensar que se va a hacer un poco complicado irlo entendiendo, y les aseguro que no, porque es lo que nosotros vivimos constantemente, es lo que nos esforzamos por vivir. Voy a decirlo de una forma más sencilla. ¿Por qué afirmamos que nuestra fe es la fe de la iglesia? Porque yo no la inventé, porque no es una fe que comenzó conmigo, es una fe que yo he recibido de una comunidad que existe antes que yo, una comunidad que esencialmente se remite a Jesucristo, pero que encuentra su prefiguración incluso en el pueblo de Israel. Es decir, han habido miles y miles de creyentes, y más que miles de creyentes antes que yo, que han vivido la experiencia de fe y que la han ido transmitiendo. Por lo tanto, cuando esa fe llega a mí,
no llega como la fe de alguien, no es una fe antojadiza, es la fe de una comunidad. Por otra parte, subrayo, esta comunidad es la que transmite la fe. Es decir, la fe no me baja así como por un rayo infuso que viene a mí, que me fulmina como un rayo. La fe no es una revelación subjetiva que yo he tenido en un sueño, qué sé yo, qué otra cosa. La fe es una experiencia que me transmite la comunidad creyente, porque ella es la que ha sido edificada sobre la roca de la fe. Y en ese ser edificado sobre la roca de la fe, la referencia al apóstol, recordemos a Pedro, la referencia al apóstol tiene una importancia vital, porque ese apóstol es aquel que se constituyó en el testigo de esa fe y por lo tanto en el garante de su autenticidad. Hay una pregunta que alguno de nuestros participantes quiere hacer. Correcto, así es. Nos preguntan, Padre, ¿cómo ayudar a algunas personas que en estos tiempos se han dejado confundir por lo que ven y leen en redes sociales? Porque estas corrientes ideológicas, por lo que ven y leen en estas redes sociales sobre estas corrientes ideológicas, a tal punto de hacer tambalear su fe. Vamos a ver, yo creo que no voy a tener la oportunidad de llegar y por lo tanto será el tema de reflexión de la próxima semana, pero tal vez podríamos adelantar algo en relación con esto, como para dejar la inquietud. Comenzaba diciendo que vivimos en un mundo que nos satura de información, un mundo en el que se pronuncian muchas palabras, en el que se me dicen muchas cosas, y señalaba con toda claridad cuál es el criterio del apóstol: examínenlo todo y quédense con lo bueno. Nosotros no podemos simple y llanamente pensar que todo aquello que recibimos, y por eso es que vengo insistiendo que la fe no es algo que cada quien subjetivamente pueda forjar, a lo que cada quien le pueda dar una medida, y por lo tanto yo no puedo creer que lo que simple y sencillamente me transmite una red social, que me transmite X página, ya de por sí tiene la garantía de estarme transmitiendo la verdadera fe. Voy a adelantarme un poquito en ese sentido y señalar que nosotros no siempre filtramos críticamente, óiganlo bien, no siempre filtramos críticamente todo aquello que recibimos como insumo, óiganlo bien, no siempre lo filtramos. Y en ese sentido, también hay quienes en el campo de la fe se atribuyen un legítimo magisterio. Vean que venía señalando, y en esto vamos a ahondar la próxima semana, la fe que nos es transmitida, la fe auténtica, nos es transmitida por la iglesia. Es la fe de una comunidad edificada sobre la fe apostólica. Ese tema será el de la próxima semana. Y por lo tanto, en donde la referencia a quien me transmite esa fe apostólica es fundamental, porque es lo que me da garantía de no estar recibiendo simplemente opiniones, no estar recibiendo simplemente discursos, sino estar recibiendo la auténtica fe. Si ustedes ven esta imagen que está ahí proyectada, nos ilustra de alguna forma lo que a nosotros nos puede suceder. Es decir, cuando quien transmite algo, y ahí hay una persona transmitiendo un programa a través de una cámara, y vean ustedes que hace una toma, y en esa toma una persona va persiguiendo a otra con un cuchillo. Sin embargo, noten lo que el camarógrafo toma y se van a dar cuenta de que lo que proyecta es totalmente lo contrario, porque al no captar la imagen total, es decir, al no transmitir la imagen en su totalidad, termina distorsionándola y termina presentando algo totalmente diferente. Vean que quien aparece con el cuchillo es el que está siendo perseguido, y por el contrario, el que está persiguiendo
es el que aparece como el que es agredido. Y esto porque quien está de camarógrafo distorsiona la imagen que está tomando. Pues bien, señalaba que también en el campo de la fe hay quienes hacen este mismo juego, es decir, hay quienes hacen esta misma toma, por decirlo de alguna manera, es decir, quienes sirviendo a sus propios intereses o de acuerdo a su propio pensamiento, transmiten enseñanzas que consideran un legítimo magisterio. Y con esto voy a terminar. Por esa razón, no basta con que nos digan es católico, no basta con que nos digan es un sacerdote, no basta con que nos digan es un predicador, no basta con que nos digan va a la iglesia para que nosotros le demos el crédito de que aquello que nos está transmitiendo es la fe de la iglesia. Por lo tanto, tenemos que tener una mirada crítica sobre aquello que a través de las redes sociales, que a través de la internet muchas veces se nos transmite, porque no siempre, digo no siempre porque no voy a dudar de todo, pero no siempre corresponde a la fe verdadera. Hay otra inquietud que parece que alguno de nuestros participantes también quiere expresar. Padre Eduardo, ante las ideologías que se nos presentan en la actualidad, el ser humano ha centrado a Dios a su propio criterio y nos preguntamos si somos nosotros los que hemos sido fríos al anunciar la fe que la iglesia nos ha transmitido. Bueno, es una pregunta muy valiosa que yo devuelvo a quien la ha hecho y que la devuelvo a todos los que nos están oyendo y me la devuelvo a mí mismo. ¿Por qué? Porque si nosotros en medio de la tormenta, por decirlo de alguna forma, con una imagen que nos es en este momento muy familiar, si en medio de la tormenta sentimos que naufragamos en medio de tantas ideas, en medio de tantas formas de pensar, en medio de tantas corrientes que nos transmiten una cosa y otra como si fueran la verdad, lo cierto es que no solamente hemos dejado de anunciar, sino que hemos dejado de profundizar. O si hemos anunciado, quizá no hemos anunciado con la profundidad que debiéramos. De repente nos hemos quedado simplemente con un barniz muy superficial y externo. Nos hemos quedado con aquello que aprendimos en el catecismo. Nos hemos aprendido con aquello que nos enseñó nuestra mamá, nuestra abuelita, cuando éramos pequeños, como si eso nos fuese a alcanzar para toda la vida. Es decir, si aquello nos sirvió en una época, la época en que vivimos es muchísimo más compleja y por lo tanto sus oleajes exigen no solamente que tengamos claridad en la fe, sino que tengamos la capacidad de profundizar en ella con densidad para que podamos entonces confrontarnos con una fe fuerte y firme a todas esas corrientes sin tenerles miedo, sin vivir en un constante ataque y en una constante lucha con ellos, sino teniendo claridad de aquello que enseñamos y ojo, y el por qué lo enseñamos. Bueno, estas inquietudes nos dan la oportunidad de sentirnos inquietados, y es en estas inquietudes en que yo les invito a que el próximo viernes me acompañen también en este programa. Esta es nuestra fe, para seguir profundizando lo que hoy hemos iniciado. Nos detendremos la próxima semana en analizar y profundizar esta característica apostólica de la fe, que es vital para que nosotros podamos entender dónde está lo que verdaderamente es católico y podamos entonces comenzar a tener criterios para discernirlo de aquello que no lo es. Bueno, y para que no vaya a faltar también lo que siempre hacemos en estos espacios, de dar algunos avisos, por la voz de Monseñor Javier, hay algunos avisitos que él quiere transmitir. Yo de momento les agradezco profundamente el que hayan querido compartir este espacio y les invito a que se sigan uniendo a él y que inviten a otras personas que ustedes creen que pueden interesarse en este camino de profundización en la fe. Bueno, buenas noches a todos.
y gracias por estar conectados por estos medios. Nos queremos invitarlos para que el próximo domingo 12, como una sola iglesia a nivel de todo el país, a católicos, cristianos, a todos aquellos que quieran unirse a una jornada de oración para que la pandemia pues nos vaya dejando, para pedir al Señor por todos los enfermos, por aquellos que ya han fallecido, para que el Señor le dé sabiduría a los gobernantes y puedan seguir guiando este camino de recuperación. Entonces, en todas las parroquias, en todo el país, se va a llevar a cabo esta jornada, convocada por nosotros los obispos, y yo quiero invitarlos acá en la catedral para que aquellos que pueden venir a la Eucaristía a las 10 de la mañana y por medio de la red nos unamos a esta jornada de oración. El segundo elemento también es agradecerles el apoyo que siguen dando a la parroquia catedral. El próximo domingo se tiene la tómbola de un pavo, con un bolso típico a 500 colones. Ojalá que nos sigan ayudando, que sigan colaborando para poder cumplir con la misión que se nos encarga. Y también recordarles que ya pueden tener el Eco Católico, el periódico de los católicos de nuestro país en forma digital, sin salir de su casa. Toda la información sobre la vida de la Iglesia en nuestro país, la actividad del magisterio y del Papa Francisco, junto a artículos para la formación en la fe, solamente ahí buscando www.ecocatólico.org y así conocer los nuevos planes de suscripción que tenemos y todos a precios muy accesibles. Es ingresar a esa página o al WhatsApp que ahí aparece el Eco Católico para que colaboremos. Ustedes saben que por ahora no podrá salir el Eco físico y entonces estamos motivando para que se suscriban digitalmente. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Buenas noches a todos y a todas.